buenas noches, bienvenidos de nuevo a Opina Bogotá en este 2018. Un feliz año para todos nuestros televidentes en señal abierta y en plataformas digitales. Bienvenidos al espacio tradicional del Canal Capital para la opinión, para el debate, para las entrevistas de fondo. Vamos a iniciar este año con un tema esencial para todo el país, el censo que ya inició, un censo en el que el Gobierno Nacional está invirtiendo casi 387.000 millones de pesos. Hay una primera fase virtual, va a haber una fase presencial en la que van a participar 31.000 personas y esta noche tenemos un invitado muy especial para hablar de este tema. Saludo a mi compañera Erika Fontalvo. Erika, feliz año, bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jessy? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes del Canal Capital en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Es un gusto volver a estar con ustedes en esta temporada de Opina Bogotá en el año 2018. Y el tema que vamos a tratar hoy, Jessy, es de la mayor importancia porque desde hace una semana los colombianos estamos llamados a contarnos, a participar de este censo poblacional que será definitivo para poder definir, enfocar de mejor manera las políticas públicas en beneficio de todos los colombianos. Usted lo señalaba, hay una etapa inicial en la que ya estamos de lleno todos, es esa etapa virtual o electrónica que va a ir hasta el mes de marzo. Luego, a partir de abril y hasta junio, será presencial. Muchas dudas, muchas inquietudes por parte de todos los ciudadanos y también, desafortunadamente, muchos malentendidos y manipulaciones mediáticas en torno a este censo poblacional, una valiosa herramienta en la que todos debemos participar. Bueno, saludamos esta noche al director del DANE, Mauricio Perfetti. Doctor Perfetti, bienvenido a Canal Capital. Jessy, muy buenas noches. Erika, muy buenas noches. Bueno, entremos en materia. La primera pregunta que mucha gente se hace es, el último censo del que se tiene registro en Colombia data del año 2005. En esa época se concluyó que Colombia tenía 41 millones de habitantes, 468.384. Mucha gente en ese entonces decía que en Colombia se calculaban 44 millones, pero el censo demostró que no era así. ¿Por qué 12 años después, 13 años después, se hace un censo nuevamente en el país? ¿A qué obedece la razón de ser de este censo, doctor Perfetti? Bueno, a nivel mundial está previsto que todos los países en el mundo hacen periódicamente, en lapsos alrededor de 10 años, censos, con el fin de poder actualizar la información de cuántos somos, dónde estamos, si estamos en las zonas urbanas, en las zonas rurales, en las grandes ciudades, etcétera, y cómo vivimos. Y además Colombia, pues muchas de sus decisiones de política pública, del sector privado también, de inversionistas, de emprendedores, la distribución de recursos para los departamentos y los municipios usa como fuente fundamental y primaria, pues obviamente el censo de población. Doctor Perfetti, pero muchas personas se preguntan ¿por qué realizar un censo electoral, un censo mejor en plena época electoral? Porque esto ha dado pie a que sea utilizado el tema de contarnos, que como usted bien explica, es necesario para poder formular las políticas públicas de la mejor manera, como un caballito de batalla, en medio de esto que se ha venido a llamar las noticias falsas, asegurando, por ejemplo, que el censo va a permitir saber el número de colombianos y el número de ciudadanos para un eventual voto electrónico. Dos cosas en eso, Erika. Primero, Colombia es una democracia, recurrentemente hay elecciones, cada 2 años hay distintas elecciones, todos los años hay elecciones atípicas en algunos municipios. Como todo país serio en estadísticas, que es Colombia, pues no se puede dejar de levantar información estratégica para el país porque haya procesos electorales. Imagínese un país como Colombia dejar de producir la información mes a mes de la inflación o del desempleo, ¿sí? O de las cuentas nacionales, simplemente porque pues, hay algo que es recurrente y normal en una democracia, que son las elecciones. Entonces, pues hacemos, como siempre lo hacemos, regidos por estándares internacionales, pues el levantamiento de información, haya elecciones o no haya elecciones, porque el país requiere
de esta información y porque pues, es una entidad que se rige por todos los estándares internacionales en levantamiento de información. Tenemos todos unos códigos de buenas prácticas, etc. Lo segundo es, sí, desafortunadamente han venido circulando una información que es absolutamente falsa, infundada. Primero, por lo que decimos, primero, un censo es demasiado importante para un país. Segundo, se recoge información crucial. Tercero, nosotros aplicamos, como lo aplicamos siempre para un censo, como lo aplicamos siempre en nuestras operaciones ordinarias, toda una serie de estándares que emanan de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas, tenemos estándares con la OCDE, etcétera, de tal manera que todo nuestro diseño del censo, toda nuestra operación del censo, toda nuestra difusión del censo se rige por estos estándares. Y tercero, lo más importante de todo, Colombia tiene una ley estadística desde hace muchos años y esa ley estadística establece la reserva estadística. ¿Qué dice la reserva estadística del DANE? Que el DANE a ninguna entidad pública, privada, cualquier entidad del Estado y menos a nivel privado, etcétera, el DANE puede suministrar información individualizada. Entonces, absolutamente infundada esta información que estuvo circulando. Que estuvo circulando por WhatsApp, donde decían, sí, le pedían a las personas cadenas, que no llenaran los datos en el censo electrónico porque supuestamente esos datos iban a ser usados para las elecciones, pero y para determinados candidatos, con una mala intención. No, decían que para las FARC, pero sí, es muy importante, aquí el director del DANE está aclarándole a todos ustedes televidentes para que no crean en esas mentiras que circulan en las redes sociales, porque eso impide que el país pueda sacar adelante algo tan importante, una herramienta tan vital como el censo para saber realmente cuál es la población hoy en Colombia, en dónde se ubica, estratos, nivel de empleo, nivel de escolaridad, claro, para que el gobierno pueda tomar medidas y solucionar asuntos tan vitales, Erika, como la lucha contra la pobreza, entre otras. Pero hay un tema también, doctor Perfetti, ya que estamos analizando este tema de todas las críticas que se le han venido formulando a este ejercicio de contarnos, es, hombre, ¿por qué virtual? Si los colombianos no estamos acostumbrados a esta figura del censo virtual, ¿por qué no hacerlo como tradicionalmente lo hemos hecho toda la vida? Contarnos, timbrando, llega el encuestador y nos hace las preguntas. Muy importante esa pregunta, Erika, porque hay que innovar. El sector estadístico y los censos en particular, pues también se pueden y se deben beneficiar de las grandes virtudes que ofrece hoy en día las TIC. Pues es un mecanismo eficiente, es un mecanismo seguro, ágil, personalizado y que además y principalmente le facilita la vida a las personas. Hoy en día pues las personas tienen muchas ocupaciones, por un lado el tiempo es muy valioso hoy en día y poder simplificar, ¿sí?, el de que las personas lo puedan diligenciar en cualquier momento de manera personalizada, pues eso es muy importante y es además necesario entrar de manera decidida a la era de las TIC. Hoy en día muchos países en el mundo levantan la información censal casi que en su totalidad vía web. Entonces es una innovación para beneficio del país, de las personas, y eso también nos permite contar con la información mucho más rápido, en tiempo pues mucho más fácil todo el proceso de tener la información, la verificación de la información, etcétera. Entonces es una innovación valiosa para el país y para el sector estadístico, sin lugar a dudas. Doctor Perfetti, del 100% de la población que se calcula que ustedes van a censar, ¿qué porcentaje esperan que haga el censo de forma electrónica? Y le agrego a esa pregunta una preocupación de algunos ciudadanos. Uno puede estar completamente seguro de la seguridad informática de la plataforma, de que uno puede ingresar sus datos y sus datos van a ser tratados de forma reservada, de que esto no tiene
probabilidad de ser vulnerada por hackers para apropiarse de la información reservada de la gente en Colombia? Sí, a ver, muy importante eso. Nosotros lo que podemos decir es, primero, toda la información, primero, cumple con toda la ley estadística que había mencionado hace un momento, es decir, está con reserva estadística, en primer lugar. O sea, nosotros a nadie le vamos a suministrar información individualizada. Lo segundo, cumple con todos los rigores y estándares de seguridad. Es decir, toda la información está debidamente encriptada, tiene y cumple esa encriptación con las normas internacionales y los protocolos internacionales. Tercero, nosotros tenemos acompañamiento permanente desde el año pasado, desde antes de que iniciáramos todo este censo electrónico. Tenemos acompañamiento de el Comité de Delitos Informáticos y pues cumplimos con todos los protocolos, de tal manera que toda la información está bajo reserva estadística y está con todos los mecanismos de seguridad, de tal manera que la información en ningún momento está en riesgo cibernético. Y pues obviamente tenemos todos los planes y todo el acompañamiento para mitigar posibles riesgos. ¿Y cuántas personas harían el censo de forma virtual? ¿Qué cálculos hacen ustedes o qué esperan? Nosotros esperamos que al menos 2 millones de hogares en Colombia realicen el censo electrónico. 2 millones. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Ese es por lo menos. La experiencia internacional lo que muestra es que los países cuando introducen esta modalidad virtual, pues dijéramos, el primer inicio, dijéramos, no es tan, dijéramos, no cubre gran parte Claro. de la población. Preguntas prácticas que se formulan, doctor Perfetti, los ciudadanos que se las consultan, que creen que uno tiene todas las respuestas por ser periodistas, se puede hacer desde cualquier computador, como muchas veces las transacciones bancarias le dicen precisamente los encargados de seguridad, no hagan sus transacciones bancarias desde cualquier café internet porque pueden ser hackeados. Y bueno, si de repente se va la luz en mi casa y no termino de llenar todos los datos, ¿puedo volver a comenzar posteriormente o me deja el proceso ahí en el punto donde estaba? Son temas que siguen inquietando a los ciudadanos. Bueno, lo primero, este censo electrónico tiene una condición importante y es, usted lo puede realizar desde un celular inteligente, desde una tableta o desde un computador. Eso es lo primero. Lo segundo es una característica también del aplicativo es que usted va guardando parcialmente la información, de tal manera que usted, si tuvo alguna ocupación o una eventualidad como la que usted menciona, que se fue la luz, le queda guardado hasta donde usted iba y usted puede retomar nuevamente el cuestionario. Para eso precisamente usted genera una clave para poder entrar al cuestionario y lo puede retomar. Entonces, ¿sí es seguro hacerlo desde un café internet de repente la persona que no tiene computador en su casa? Es seguro porque pues tiene todas unas condiciones de seguridad, como mencionaba hace un momento. En el inicio del año, doctor Perfetti, muchas personas han intentado hacer el censo de forma virtual, han acogido al llamado que ha hecho el Gobierno Nacional, pero usted mismo ha sido testigo de toda clase de quejas por posibles fallas en la plataforma. ¿A qué obedecieron esas fallas? Yo también he leído ya comentarios de gente que ha dicho, Erika, que en 30 minutos, listo, sí, ya quedó censado, ya no va a tener que estar en su casa para la visita presencial. Bueno, eso no lo tengo muy claro, eso hay que preguntárselo. Sí, bueno, se lo preguntamos, pero adelante. tengo entendido que ya salió esa tarea. Pero entonces, sobre la plataforma, ¿por qué presentó fallas? ¿Qué ajustes se hicieron? ¿A qué obedecieron esas fallas? ¿Que la plataforma se caía? Y según doctor Perfetti, si uno hace el censo virtual, ¿puede estar ya completamente tranquilo o hay que esperar la visita presencial? Bueno, muy bien, vamos por partes.
En relación con la situación que se presentó al inicio, primero, tuvimos una concurrencia que sobrepasó todo lo que pues, se había tenido previsto. Tuvimos por segundo una concurrencia de más de 3.000, ¿sí? Solicitudes simultáneas por segundo. Eso, pues, dijéramos, es una dimensión supremamente grande. Entonces, desde ese mismo día, ¿sí? Estuvimos trabajando con todo el equipo del DANE en varias soluciones para que, pues, a pesar de que hubiera una gran concurrencia, pues se facilitara la capacidad que teníamos dispuesta. La hemos casi que quintuplicado desde esa noche misma. Esa noche pues se trabajó derecho. Entonces, dijéramos, eso está resuelto. Yo, como dije el viernes, pues la experiencia fue agridulce. Fue agridulce porque así como algunos o no pudieron o se demoraron mucho, otros también lo pudieron hacer y lo pudieron hacer rápido. Entonces fue una experiencia agridulce. Hoy la plataforma está funcionando. Y además demostró el interés de los ciudadanos por participar de que fue algo muy este mecanismo virtual. En Colombia la gente sí le interesa el tema virtual. Que fue algo muy importante y muy valioso y supremamente rescatable de la experiencia. Entonces, eso es, desde el viernes mismo dimos parte de tranquilidad. La plataforma está funcionando, ampliamos al máximo la capacidad, resolvimos algunos temas adicionales para que no le quitaran capacidad a la plataforma y al acceso. En relación con la otra pregunta, bueno, entonces ese tema quedó superado, sí. y resuelto. El otro tema, que es una pregunta supremamente valiosa de que haya mucha claridad. Las personas que diligencian el cuestionario censal vía electrónica no tienen que volver a diligenciar el cuestionario de manera presencial. Simplemente va a haber una muy cortísima verificación por parte del censista. Es decir, primero, sí van a recibir una visita. Pero es simplemente para verificar. Primero, el código, ¿sí? Cuando usted ya envía de manera definitiva el cuestionario en el censo electrónico, automáticamente se le expide un código, ¿sí? Entonces simplemente el censista va a verificar el código, porque nosotros sabemos, cuando el censista ya sale a campo, sabe en este edificio cuáles apartamentos o en este conjunto, en cuáles viviendas, quiénes llenaron o diligenciaron el cuestionario censal. Entonces simplemente a verificar el código y segundo, algo importante, a que no haya habido alguna novedad, ¿sí? Un nacimiento, una muerte, o que se movieron y el hogar que está ahí ya no es el que diligenció el censo electrónico. Entonces es simplemente esa verificación, que eso no quita más de 1 minuto, claro. 2 minutos. Doctor Perfetti, por ejemplo, casos, insisto, que plantean los ciudadanos. Una persona sola, una persona que vive sola, realiza su censo virtual y se va de viaje, tiene un viaje pendiente al exterior y no está el día de la visita. ¿Qué pasa en su caso? ¿Esa persona queda contada? ¿Le hacen algún registro especial? No, pues hay muchas alternativas. Una, por ejemplo, puede dejar el código en la portería, ¿sí? O se lo puede dejar al vecino o a la vecina. Mire, por favor, cuando vengan a verificar, aquí está mi código y no ha habido novedad en este hogar. Y de todas maneras vamos a poner en los hogares, en las puertas, el sello de censado, claro. Para como todos, el que teníamos antes, como el que había antes en las casas. Va a seguir. Va a seguir. Oye, doctor Perfetti,
¿cómo evitar que muchas personas llenen los datos de forma virtual por salir del paso y entreguen información falsa? ¿Errada y errónea? ¿Ustedes qué tareas están adelantando para evitar eso? Como siempre, nosotros trabajamos en todos nuestros levantamientos de información. Nuestros aplicativos tienen diseños de tal manera que van haciendo internamente cruces de información que van validando la veracidad de la información. Por ejemplo, sabiendo las direcciones, etcétera, no nos pueden decir que es otro estrato. Claro. ¿Sí? Sabiendo un barrio no nos pueden decir. Una forma de verificar los hechos. Exactamente. Oiga, ¿y qué pasa con los ciudadanos extranjeros? Muchas personas también me han dicho, oiga, yo soy extranjero, yo vivo en Colombia. ¿En qué casos sí y en qué casos no deben realizar el censo? Sí. Un censo levanta información de la población que reside habitualmente en el país. Entonces, si ese extranjero está de paso, ¿sí? Por algo de trabajo que se quedó 3 meses a visitar a un familiar. Exacto, esa persona no se diligencia. Si ese extranjero es residente habitual en Colombia, ha estado en Colombia por lo menos 6 meses, ¿sí? Ese tiene que quedar. ¿Y si se va a quedar? ¿Y si se va? Tiene que quedar censado. No, si ha estado por lo menos 6 meses en el momento del censo, ¿sí? Tiene que quedar debidamente censado porque era residente habitual en el país. Así se vaya a ir un año después, etcétera. Bueno, hay unas poblaciones, Erika, sobre las cuales ha habido también algunas críticas que no se han incluido o que no se han tenido o no se van a tener en cuenta. Quiero iniciar con la población LGBTI, que es una población que de alguna manera está reclamando sus derechos y pide ser censada correctamente en el censo. ¿Esa población va a ser incluida en el censo? ¿Cómo se va a censar a esa población? Bueno, aquí hay varios temas que es muy importante tener en cuenta. Un censo pues requiere tener primero información que facilite el levantamiento de la información, es decir, preguntas que las personas estén dispuestas a responder de manera fidedigna, que no entren en temas propios de lo que son la vida privada o la vida íntima de las personas. Esa es una recomendación de las Naciones Unidas para todos los países que realizan censo. Ese es un primer punto. Pero segundo, más importante, hay que entender muy bien de que la única fuente de información de un país no es solo el censo. Hay muchas otras maneras de tener información, a través de los registros administrativos, a través de las encuestas especializadas. Les voy a poner un ejemplo. Estados Unidos, ¿sí? Un país que reconoce estos derechos, un país civilista, que tiene programas de apoyo a esta población, etcétera, no pregunta eso en el... O sea, no le pregunta a la gente si solo tiene la opción de hombre-mujer o... No incluye su orientación sexual, no hay preguntas de orientación sexual en sus censos. Por las dificultades. O sea, en este censo no va a haber preguntas de orientación sexual. No las va a haber por lo que le estoy diciendo. Sí. Pero aquí hay algo muy importante sobre lo cual yo quiero enfatizar, ¿sí? Siempre se hacen pruebas, ¿sí? De los formularios, etcétera. Hacemos pruebas en el censo experimental, después del censo experimental seguimos haciendo pruebas con los cuestionarios, etcétera. Esa es una pregunta que da dificultad en los hogares responder. Entonces, nosotros queremos y estamos trabajando en eso,
seguir un método similar al de Estados Unidos, de que no lo pregunta en el censo, pero empieza a generar a partir del mismo censo toda una información, ¿sí?, que se deriva de las mismas preguntas de personas en el hogar, de jefe en el hogar, etcétera. Y así hace Estados Unidos. Bueno, y nosotros vamos a trabajar La otra población, en eso. Erika, es la población discapacitada, en situación de discapacidad, y la población campesina, que había polémica también. ¿Sí se está contando la población en condición de discapacidad Sí, luego claro. de superado ese tema? Sí, claro. Y la población campesina. Y yo en eso quiero ser muy enfático. O sea, yo soy una persona de convicciones supremamente democráticas, de libertades individuales, y pues nada más quisiera que estas poblaciones pues Claro. estuvieran, pero como les digo, hay muchas maneras de contabilizar las poblaciones. Con la población en condición de diversidad funcional, siempre han estado incluidas. Desde el 2015 nosotros hicimos un trabajo muy grande con expertos, con las mismas organizaciones, para que las preguntas quedaran muy bien conformadas para una adecuada caracterización de esa población. Siempre estuvieron contempladas. Yo mismo fui a presentar las preguntas en el Consejo Nacional de Discapacidad, van a estar en el formulario electrónico y van a estar en el censo presencial. Ahí lo que estábamos era pues haciendo unos ajustes técnicos de la pregunta, por lo mismo que mencionaba hace un momento, pues las preguntas hay que validarlas, hay preguntas que son más difíciles, que toman más tiempo, entonces teníamos que trabajar ahí unos ajustes y los efectos que eso tenía en lo presupuestal, y eso quedó claramente resuelto. Y están incluidas. En relación con la población campesina, este es un censo de población. Vamos a ir a todas las zonas rurales del país, de tal manera que si uno conjuga los resultados del censo agropecuario, que están abiertos, cualquier persona puede entrar a la base de datos y bajar todo el censo, que está debidamente anonimizado para obviamente cumplir, como siempre lo hacemos con la reserva estadística, pueden bajar la base de datos completa. Entonces, la combinación del censo agropecuario con el censo de población, que va a ir a las zonas rurales, que va a levantar información de las zonas rurales, pues ahí hay ahí hay toda una fuente de información en relación con todo el tema campesino, pues supremamente valioso y supremamente importante. Otras críticas, doctor Perfetti, que se han venido conociendo tienen que ver, por ejemplo, sobre que este censo no mide el índice de pobreza multidimensional, que es pues un ejercicio que ha venido adelantando este gobierno, que indica que más de 8 millones de personas salieron de este índice de pobreza multidimensional. Tampoco si una persona vive en un municipio y trabaja en otro, como pasa, por ejemplo, entre Chía y Bogotá. ¿Eso es cierto? A ver, con el primer tema, el de pobreza multidimensional. Volvemos a lo mismo que yo les decía, o sea, en un censo pues no pueden estar todas las preguntas, porque hay que hacer una combinación también de, entre más largos sean las preguntas, pues más tiempo toma, la gente pues no le gusta responder cuestionarios supremamente largos, eso genera cansancio, problemas de calidad, etcétera. Entonces, si uno se rigiera a la definición oficial de pobreza multidimensional, habría que tener unas preguntas que son muy complejas, por ejemplo, desempleo de largo plazo, porque entonces usted tiene que empezar a saber cómo se comportaba la población en edad de trabajar, la población económicamente activa, la población inactiva, la población que estaba abusando, para poder llegar a que efectivamente esa persona estaba
en largo plazo en condición pero de sí vamos desempleo a en largo plazo. en este censo economía formal y economía informal, eso sí lo vamos a poder conocer. No, pero entonces venga, yo le termino lo de pobreza multidimensional, que es muy importante. Entonces, vamos a tener una parte de la información de pobreza multidimensional con una definición ajustada, tal y como utilizamos en el censo agropecuario, levantado de la información censal. Y vamos a complementar esa información con registros administrativos. Los registros administrativos hoy en día ofrecen grandes posibilidades. Es una recomendación de la OCDE que dice que Colombia tiene muchos registros administrativos, que debe estar haciendo un mayor uso de ellos. Entonces la combinación entre lo que vamos a tener vía censo más unos registros administrativos, esa combinación nos va a permitir tener una medición de pobreza multidimensional ajustada, no la definición completa por esas dificultades que menciono. Y ahí ve pues usted la coherencia que tenemos con todas estas preguntas de que hay que tener en cuenta de que todo no tiene por qué venir de un censo, porque un censo pues tiene que ser preguntas fáciles, de fácil respuesta, la información fundamental y pues que puede haber uso de otras fuentes de información. No, un censo no pregunta los temas de informalidad y formalidad. Eso es importante tenerlo. Para eso tenemos la gran encuesta integrada de hogares, que es una encuesta que se realiza mes a mes. Es una de las muestras en nuestras operaciones estadísticas de mayor tamaño muestral, incluso cuando usted compara con la mayoría de países latinoamericanos que hacen encuestas similares. Entonces ahí tenemos un módulo específico que nos permite hacer trimestre tras trimestre, ¿sí? Seguimiento a la informalidad. Doctor Perfetti, en el caso de Bogotá, en el 2005, ¿en cuánto se calculó más o menos la población de la ciudad? Si usted recuerda la cifra del DANE. Cerca de 6.800.000 personas. ¿Se podría llegar a calcular algo de cuántos habitantes podría tener hoy la ciudad? Hoy cerca de 8.200.000. 2018, 8 2018. Millones. Con las proyecciones hoy son cerca de 8.200.000 porque personas. se habla con tanta insistencia de que somos 10 millones. Exacto, y eso es lo que puede dar el censo, o esos 8 millones es lo que ustedes esperan. Claro, o sea, esperamos estar alrededor de los 8 millones. Y en el caso del país, ¿de qué cifras estamos hablando? ¿41 millones? En el 2005 hablábamos de 41 millones. ¿Y este año? Este año, ahora estamos en cerca de 49 millones. Usted no ve la página 500, yo sí la consulto y para ver cuándo es que vamos a hacer 50 millones. Y en el segundo semestre, las proyecciones con base en el censo de 2005 nos dicen que vamos a tener cerca de 50. Este año. Vamos a estar sobre los 50 millones, que es una cifra supremamente ¿Qué otra evolución significativa en el caso de Bogotá se espera que evidencie el censo y que ustedes ya estén proyectando? Bueno, uno espera en Bogotá, como dijéramos, primero un aumento de hogares unipersonales. Los solteros. Y solteras. Exacto. ¿Cómo usted, Jessy? No, pues, más o menos. Más o menos. De vez en cuando, los fines de semana, ¿no? Aprovecho y dilo hoy. Exacto. Está buscando novia. Bueno, segundo, que continúa reduciendo el tamaño promedio de los hogares y pues si uno espera especialmente en Bogotá encontrar eso, es decir, cada vez los hogares son más pequeños. Eso se va a evidenciar. Por decisión de las mismas familias. Sí, claro. Oiga, doctor Perfetti, y en el tema, pues que estamos, ya somos prácticamente una sola ciudad, hablando de los municipios vecinos, ¿no? De Soacha por el sur, de Chía por el norte. ¿Eso qué impacto podría tener en los resultados también del censo? Uno también espera que en esos municipios alrededor también haya habido un crecimiento importante de población. Y lo otro que también vamos a evidenciar es hoy esas condiciones de vida
pues de acceso a servicios, etcétera, o sea, supremamente, pues unas mejoras sustanciales en las condiciones de vida. Y también un aumento de población, insisto en eso, también en estos municipios vecinos de manera importante. Que trabaja en Bogotá y que vive en Chía, por ejemplo. Eso nosotros no lo vamos a indagar en el censo. Ese es el caso de Erika, pero... doctor Perfetti. Ella vive en Chía, Confesiones, parece este programa de 2018, porque estamos hablando con franqueza del censo, porque es la franqueza realmente a lo que estamos llamados los colombianos para poder participar del censo. Si decimos mentiras... Se ha hablado que la persona que no se cense, bien sea de forma virtual o bien sea con la presencia física, va a ser multada. ¿Cuál es la máxima multa que le pueden imponer a una persona si no es censada? Venga, antes de pasar, yo le acabo de responder lo suyo. O sea, no vamos a saber si la persona trabaja en otra ciudad y eso, pero sí vamos a saber algo muy importante, que es una innovación también en este censo. Y es, vamos a saber, Erika, ¿dónde vivía hace 5 años? ¿Sí? Y dónde vivía en un periodo de referencia mucho menor, ¿sí? Un tiempo más corto de tiempo atrás, dónde vivía. Entonces vamos a saber, por ejemplo, que Erika vivía en Bogotá hace 5 años y que ahora vive en Chía. Yo lo voy a decir. O sea, de cómo se mueve. Venga, Jessy, un tema con lo de las multas. La ley estadística, así como establece la reserva estadística, establece la obligatoriedad de que todos los colombianos, todas las colombianas están obligadas a responderle la información al DANE y en particular pues el tema censal. Dado que el censo es tan importante para los habitantes de su municipio, para el país, para los emprendedores, para quienes van a tomar decisiones de inversión, para los recursos que llegan a los municipios y a los departamentos. Nosotros la verdad esperamos de manera importante que haya una gran respuesta al censo, porque del censo pues se derivan decisiones trascendentales para el país, la distribución de los recursos de transferencia, las mediciones en cada municipio de las condiciones de vida, del déficit de habitación, de vivienda, del déficit cualitativo, o sea, una cantidad de información, los temas educativos, ¿sí? la asistencia escolar, los años. Entonces nosotros esperamos que haya una gran respuesta y que a pesar de que existe la norma, no tengamos pero hay multas. ¿Cuál es la máxima? La máxima son 50 salarios mínimos legales mensual. Pero entonces en lo que insistimos es, dada la importancia del censo, queremos que todas las personas respondan el censo es tan importante que muchos analistas ya están señalando que los resultados que se obtengan, que por cierto, ¿cuándo será, doctor Perfetti? Últimos días de julio, primeros de agosto, los resultados preliminares. ¿Y los totales ya para saber cómo somos, quiénes somos? Yo pienso que hacia finales del año, principios del año entrante, pero... Claro, con todos los detalles del caso. No, hay muchos analistas que estiman que este censo es tan trascendental que va a permitir, Yesid, rediseñar un nuevo país. Claro. Es decir, fijar las bases de un nuevo país hacia los próximos 10, 20, 30 años para pensar en grande, porque al fin y al cabo hay que arrancar con una serie de cambios importantes, que no es solo quedarse en el tema de políticas públicas, sino ir mucho más allá, y que eso es coyuntural y que tiene, ojalá, que debe tener eco en lo que será un nuevo gobierno. Doctor Perfetti, se nos empieza a acabar el tiempo, pero le quiero hacer unas preguntas muy rápidas para respuestas muy cortas. ¿Cuánto dura el proceso presencial en los hogares en promedio? ¿Cuánto va a durar? Bueno, eso depende. Bueno, todo el proceso como tal dura 3 meses. 3 meses, pero una entrevista promedio en un hogar de 3 personas, por ejemplo, ¿cuánto puede durar? Puede durar alrededor de 40, 45 minutos más ¿Debe estar toda la familia el día de la visita? No debe estar. Lo importante es que sea una persona mayor de edad y que sea un adulto informante idóneo, ¿sí?
que tienen la información de todos, etc. No faltará el avivato que quiera hacer negocio. Esto es gratuito. Esto es gratuito. Estamos en el país del Sagrado Exacto, Corazón. estamos en un país, exacto, que usted sabe muy bien cómo es. Y pregunta final, del último censo acá pasaron 13 años. Normalmente, ¿cada cuánto se debe hacer un censo en un país? Las recomendaciones internacionales indican que los censos se deben hacer alrededor de cada 10 años. Colombia ha tenido una tradición de hacerlos aproximadamente en promedio alrededor de cada 11, 12 años. Perfecto. Y datos que no debe revelar la gente durante el censo, que no le vayan a preguntar cosas. Bueno, usted ya señalaba la orientación sexual, pero ojo con eso, Erika, que le pidan el número de las cuentas, las contraseñas. Es que sí, no, eso sí, es clave que esa información le quede clara a la gente. Una cosa es una cosa y la otra es otra. Y si alguien tiene una duda, se siente de pronto vulnerado, hay alguna alerta de que de pronto alguna de estas personas esté pasando la línea, ¿qué debe hacer? ¿Qué puede hacer la persona? ¿Llamar a alguna línea o quejarse? Sí, no, nosotros puede comunicarse inmediatamente o a través de la página web, ¿sí? O a través de una línea que nosotros tendremos dispuesta para la operación presencial, pues para cualquier situación que se pueda presentar, donde además pueden verificar la identidad del censista que está seguramente habrá que volver en esa segunda etapa presencial para conocer ese tema de la identificación del censista, que es clave. Yo creo que esos resultados están bien garantizados, porque ya vio todas las aseguranzas que tiene el doctor Perfetti. Usted fue el primero en llenar el censo, me imagino, doctor. Usted ya llenó la plataforma. Para que no se le caiga esa plataforma. Usted fue el número 0000001 con ¿sí? Mire, qué bonito. Ya la llenó. Usted, Erika, ¿usted ya se censó? No, no me he censado, no, es que mi computador salimos le de este faltan unas programa, teclas. doctor Perfetti, a llenar el formulario virtual, lo vamos a hacer y cualquier cosa le comentamos cómo nos fue. Bueno, excelente. Bueno, doctor Perfetti, gracias por estar acá en Canal Capital respondiendo todas las dudas. Sabemos que no es una tarea fácil. Va a estar usted en el centro de las noticias en los próximos meses y le auguramos éxitos para que este censo salga muy bien. Es que no es un censo del DANE, es un censo de todos los colombianos. Exactamente, por supuesto. Todos tenemos que colaborar. Muchas gracias, doctor Perfetti. No, a ustedes muchas gracias y invitar a todos los bogotanos, a todas las bogotanas, a todo el país a que se censen y a que le abran la puerta al censo. Erika, gracias por estar acá en este primer programa 2018 de Opina Bogotá. Muchas gracias a usted, Jessy, por volver a invitarme a lo que será esta temporada y confiamos en que podamos contar con todos nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Sabemos que también nos ven desde el exterior. Aquí está Opina Bogotá, el primer programa de opinión y de análisis del Canal Capital y de los bogotanos. Gracias por su confianza. Y muchas gracias a todos ustedes. Mañana, miércoles, un nuevo tema aquí en Opina Bogotá. Y gracias a todos ustedes por seguir. Buenas noches.